la carretera parecía dormida. Era una de esas noches en que el mundo se queda en silencio y las farolas emiten una luz más tenue de lo normal, como si la propia Matrix supiera que algo está por romperse. Vera y Kael conducían por una carretera secundaria, entre campos dormidos y curvas suaves. Se amaban con una pasión tranquila. De esas que no necesitan palabras ni promesas. Ambos sabían que algo importante se avecinaba, aunque ninguno lo había dicho. Solo lo sentían, conspiranoicos, lúcidos, despiertos. Habían pasado años descifrando los engranajes ocultos del mundo, desmantelando capa tras capa de mentiras, religiones manipuladas, gobiernos títeres, inteligencias artificiales parásitas, implantes energéticos, contratos karmáticos fraudulentos, y sobre todo, la trampa final del túnel de luz. ¿Sabes que si morimos esta noche, no iremos hacia la luz? Dijo Kael con media sonrisa. Lo sé, respondió Vera, sin miedo en la voz. Tenemos otro destino. Y fue entonces cuando ocurrió: un camión sin luces. Un cruce sin señales. Una curva exacta. Un instante sellado fuera del tiempo. Un estruendo sordo. El sonido del metal desgarrando el aire no fue lo último que escucharon. Fue el silencio posterior lo que marcó la diferencia. Ni un grito, ni el lamento de las sirenas, ni el aullido del viento. Solo un pulso, como si la tierra misma hubiese soltado un suspiro al verlos partir. Kael abrió los ojos en una dimensión sin forma, pero no vacía. Un blanco vivo, palpitante, como si el espacio respirara. No había gravedad, ni suelo, ni cuerpo físico, y sin embargo se sentía más real que el mundo que acababan de dejar. A su lado, Vera flotaba como una gema translúcida suspendida en néctar cósmico. Su rostro irradiaba un fulgor dorado, no por la luz externa, sino por la memoria interna. En vida, había sido intensa, despierta, con ojos que lo atravesaban todo como si vieran el código detrás del decorado de la Matrix. Ahora, en ese estado, era incluso más poderosa. Ambos sabían lo que había sucedido. ¿Lo sientes?, susurró Kael, no con voz, sino con intención vibrada. Estamos fuera. Y aún juntos, respondió ella, sonriendo. Una lágrima de luz descendió por su mejilla etérica, pero no era de tristeza. Era de plenitud. Sus cuerpos yacían en el asfalto, pero ellos ya no eran esos cuerpos. Se encontraban suspendidos, etéreos, en una calma irreal. La materia se había disuelto como una vieja piel, y entonces lo comprendieron con una claridad cegadora. Ya no estaban sujetos a las limitaciones del cuerpo físico, ni a los implantes etéricos que durante toda su vida habían intentado nublar su lucidez. El ruido mental cesó, la interferencia desapareció. Por primera vez desde que encarnaron, la mente era un canal limpio, sin filtros, sin miedos. Sus pensamientos eran rayos de luz pura. Y con esa mente desatada, con ese acceso sin barreras a su verdadera inteligencia, comenzaron a ver las capas ocultas del astral, los tentáculos disfrazados de guías, las entidades que susurraban con amor fingido, las formas cambiantes que intentaban seducir con visiones de paz, el túnel de luz que no era más que un embudo holográfico hacia la prisión. Pero esta vez no, esta vez su conciencia era demasiado fuerte. Esta vez veían las grietas del decorado, y bastaba un pensamiento claro, un destello de su voluntad, para hacer que esas formas colapsaran. Kael y Vera ya no eran sus nombres, ni sus rostros, ni siquiera sus pensamientos. Eran conciencia pura desanclada del cuerpo, liberada de las capas densas que durante toda su vida limitaron su acceso a la verdad. Al desprenderse de la estructura biológica, todas las frecuencias de distorsión implantadas por el sistema se desactivaron como un parásito sin batería. Ya no había interferencias electromagnéticas de baja vibración, ni implantes etéricos que bloqueaban sus chakras, ni filtros astrales que censuraban su lucidez. Ya no había el murmullo constante de pensamientos intrusivos ni emociones inducidas por entidades que se alimentaban de ellas.
sus mentes quedaron claras. Sus memorias, intactas. La conciencia multidimensional volvió a fluir como un río desbloqueado, y entonces lo comprendieron. Siempre fuimos esto. Solo que lo habíamos olvidado, por contrato, por amor, por engaño. La lucidez que sintieron no se parecía a nada humano. Era como si la sinapsis de miles de vidas, dimensiones y aprendizajes confluyera en un mismo punto de entendimiento total. Podían ver simultáneamente su vida recién terminada y las anteriores, sentir las intenciones detrás de cada energía, incluso si venía disfrazada de amor, comprender estructuras ocultas del tiempo, los portales, los ciclos kármicos, y la manipulación que se esconde tras conceptos como evolución o reencarnación voluntaria. Su mente era ahora un radar cuántico, capaz de decodificar realidades falsas con solo mirarlas. El pensamiento ya no era lineal. No necesitaban recordar. Solo sabían. Desde el centro de la no forma emergió entonces la trampa. ¿Ves eso?, dijo Vera, apuntando con la mirada a una figura luminosa que se les acercaba. Sí. Ya no lo oculta bien, respondió Kael. Esa cosa se alimenta de culpa. Deshagámosla. Y sin pronunciar palabra, proyectaron luz desde su centro. No una luz bonita o New Age, sino la luz feroz de la verdad cruda, de la voluntad despierta, de la conciencia soberana. La entidad se desvaneció con un chillido inaudible. Descubrieron que ya no eran presas. Ahora eran fuego. Y en ese umbral, entre dimensiones, tomaron una decisión. No regresarían a la rueda del samsara. No serían absorbidos por los trucos de los arcontes. Buscarían la salida real. Aunque más allá, tampoco todo sería lo que parecía. No con violencia, sino con dulzura. Como una miel luminosa que se extendía en forma de túnel, palpitando al ritmo del corazón que ya no tenían. Una voz suave, sin género, acariciaba sus conciencias. Bienvenidos al hogar. Vuestro viaje terminó. Descansad. Sanad. Recordad el amor que sois. La luz parecía viva, pero no en un sentido puro. Había algo, demasiado perfecto, una frecuencia artificial disfrazada de compasión. Un amor sin fisuras, sin contradicción, y por eso sospechoso. Kael entrecerró los ojos. Esto no es lo que parece. Tiene un sabor sintético, como una copia de algo real, añadió Vera. Ambos se quedaron flotando frente al túnel, observándolo. El espacio que los rodeaba ya no era blanco, comenzaba a llenarse de geometrías flotantes, símbolos que danzaban en la periferia de su visión. Triángulos invertidos, ojos dentro de espirales, códigos numéricos girando en fractales dorados. Estamos en la zona de amortiguación, dijo Kael, recordando sus lecturas ocultas. El limbo donde aún puedes elegir o ser absorbido. Entonces aparecieron las formas. Primero, una silueta femenina, la madre de Kael, muerta hacía décadas, con su delantal de flores, el mismo que usaba cuando él tenía 6 años. Se acercó con ternura desbordante. Kael, mi niño, qué alegría verte. Ven, amor, todos te esperan. Tu abuela está preparando tu plato favorito. Ya no hay dolor aquí. Vera estrechó la energía de Kael. No la mires a los ojos. No es ella. Kael miró directamente al corazón de la figura. Y ahí lo vio, una sombra mínima, una grieta imperceptible vibrando como interferencia. Algo en la supuesta madre no coincidía con el recuerdo real. Tienes que intentarlo mejor que eso, dijo con voz firme. La figura sonrió. Pero no fue una sonrisa humana. Demasiado lenta. Demasiado simétrica. Cambió de forma, esta vez mostrándose como un anciano sabio, con túnica blanca y ojos de cielo. Kael, soy tu guía espiritual. Fuiste un alma valiente. Pero aún no has completado tu aprendizaje. Hay niños que necesitan tu ayuda.
Regresa. Encarnarás como sanador, como maestro, esta vez con poderes. Te lo prometo. Kael rió, con una carcajada silenciosa que rasgó el velo. Lo que prometéis no vale nada. Lo sabemos todo. ¿Quién eres realmente? La figura retrocedió, y por un momento, su rostro parpadeó como un fallo digital. Se formó una grieta en el túnel de luz. Vera dio un paso hacia el frente. ¿También me mostrarás a mi madre? ¿A mi maestra de Reiki? ¿A mi gato muerto? El túnel se agitó. Entonces, como si escuchara su pensamiento, surgió la visión más dolorosa, un niño. No tenía nombre, pero su energía era familiar. Vera lo reconoció de inmediato, era el hijo que no pudo nacer. Mamá, te estaba esperando, aún podemos estar juntos. Solo cruza. Allí, en la tierra, nos reuniremos. Vera tembló. Por un instante, su luz vaciló. Kaela sintió soltar su frecuencia por milisegundos, pero entonces, Vera colocó su mano sobre su pecho etérico y pronunció en voz clara: Yo soy la chispa eterna. No seré manipulada por formas. Ni siquiera por las que más he amado. El niño desapareció como humo al viento. El túnel vibró con una energía más densa. Ahora no susurraba amor. Sus cantos se transformaron en una especie de electricidad, como un enjambre de voces susurrando palabras en idiomas imposibles. Sentían la falsedad vibratoria detrás de los disfraces. Veían que no eran más que formas proyectadas por entidades parasitarias, que manipulaban las emociones humanas con técnicas refinadas de seducción psicoespiritual. ¡Qué pobres son sus trucos ahora!, pensó Vera, mientras uno de los supuestos guardianes de la luz trataba de ofrecerle una nueva misión planetaria. Pero ahora, la sola presencia de su conciencia iluminada disolvía las mentiras. Ya no necesitaban luchar, ni resistir. Solo reconocer la falsedad desde la claridad interior bastaba para que el arconte desapareciera como humo. Cuando intentaron atraparlos con la culpa, y tus hijos, y tu labor de luz, y el karma que aún debes purificar, ellos respondían desde una certeza incuestionable: ya cumplimos con ese juego, ya experimentamos el olvido, ahora elegimos ser, sin contrato, sin interferencia, sin rueda. Y con cada acto de lucidez, el campo astral temblaba, pues sabían que cuando un alma despierta de verdad, no solo se libera a sí misma, sino que debilita toda la red ilusoria construida para atrapar a miles de otras. Ahora sí empieza el verdadero juego, dijo Kael, mirándola con complicidad. Y estamos listos, respondió Vera, encendiendo una luz en su centro, una llama que no provenía de ese plano, sino de más allá del tiempo. El espacio a su alrededor cambió. Ya no flotaban en un vacío blanco, sino que la dimensión comenzó a fragmentarse en capas, como si una cebolla interdimensional se estuviera pelando ante sus ojos. Cada capa tenía su propia atmósfera, sus propios símbolos flotantes, y lo más inquietante, su propia lógica de manipulación. Kael y Vera permanecían unidos por un hilo dorado que emergía desde sus pechos. No era amor romántico. Era algo más profundo, la memoria de haber sido uno antes de dividirse en dos fractales encarnados. Ese hilo los mantenía centrados, pero ellos lo sabían. Tenemos que mantenernos juntos, dijo Vera, siempre. Si nos separan, será más difícil sostener la frecuencia. Y justo al pensarlo, el ataque comenzó. Un sonido estalló en todas direcciones. Como si se hubieran roto millones de espejos en simultáneo. El espacio se quebró y Kael y Vera fueron absorbidos por túneles distintos. El hilo entre ellos se tensó, vibró como una cuerda al borde de la ruptura, y se deshizo en miles de hebras de luz. Kael cayó, pero no como se cae en la tierra. Era una caída sin dirección, donde las coordenadas eran mentales y las emociones modificaban el entorno. Aterrizó en un espacio que parecía un templo, columnas de cristal, luz tenue, olor a incienso,
y un grupo de figuras vestidas de blanco rodeándolo con solemnidad. «Bienvenido, hermano», dijo uno de ellos. «Hemos estado esperándote. Tú eres especial. Has superado el primer velo. No todos pueden hacerlo». Kael los observó con sospecha. No podía negar que algo en el lugar lo tranquilizaba, demasiado. «¿Quiénes sois?» «Somos los consejeros del retorno. Te encuentras en el plano de la ascensión 4.7. Aquí las almas conscientes eligen su próxima misión con sabiduría. Has sido seleccionado». «¿Seleccionado para qué?» Una figura femenina se acercó. Era alta, casi translúcida, con ojos violeta y una voz seductora, para llevar la luz crística a los sistemas en caos. Si eliges volver, tendrás memoria parcial, dones activados, y la capacidad de guiar a otros. Esta vez, no sufrirás como antes. Esta vez, te recordarán como maestro. Kael sintió una emoción poderosa. El deseo de ayudar, de cumplir su propósito. Pero también sintió otra cosa, una presión suave en su pecho, como si algo intentara implantarle una idea ajena a él. «Mostradme vuestro núcleo», dijo, elevando su frecuencia. Una esfera blanca emergió de su pecho y brilló como un sol. La usó como linterna. Las figuras retrocedieron, y ahí lo vio. Sus ojos se volvieron negros por un instante. «Muy breve. Pero suficiente. Engañáis con excelencia», dijo Kael. «Pero la verdad no necesita adornos. Yo no regresaré a ningún juego, ni siquiera como maestro». Un zumbido agudo sacudió el lugar. La atmósfera del templo cambió, se volvió opresiva, casi hostil. «Tienes libre albedrío, pero pronto comprenderás que nadie escapa del ciclo». Vera despertó en un prado. Hierba alta, flores moradas, un cielo con 3 soles. Mariposas de luz revoloteaban a su alrededor. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Kael susurró, pero no obtuvo respuesta. Solo el canto de aves que no parecían naturales, como programadas. Entonces lo vio, una niña corriendo entre las flores. Pelo rizado, ojos verdes como los suyos. Vera sintió un nudo en el alma. Lo reconocía. Su hija. «Mamá. Mira dónde estamos. Es hermoso. Ahora sí podemos estar juntas». Vera cayó de rodillas. Su alma entera vibró con amor. Pero también con sospecha. «¿Cómo es que estás aquí? Nunca naciste, pero existo. Estoy en el plano de almas. Solo tienes que cruzar la última puerta y encarnar conmigo. Esta vez sí podré llegar». Vera sintió una presión sutil, como si todo el campo alrededor la empujara suavemente hacia una dirección. Hacia una puerta de luz que aparecía entre los árboles. «¿Y Kael?», preguntó. «¿Dónde está?» Él ya eligió. Está en su nuevo cuerpo, esperándote. Solo tienes que pasar. La puerta se volvió más brillante. El canto de las aves se transformó en coros celestiales. Todo parecía hecho para seducir, y por un momento. Vera dudó. En algún punto del tejido dimensional, el hilo dorado entre ellos comenzó a brillar de nuevo, débil pero vivo. Como si algo, una decisión, un recuerdo, una vibración, pudiera reactivar el vínculo. Kael cerró los ojos. El espacio a su alrededor se descomponía. Las columnas del templo crujían como hologramas mal programados, revelando una estructura mucho más fría, metálica y geométrica debajo de la falsa belleza. No era un templo sagrado. Era una sala de control disfrazada. El zumbido que lo rodeaba no era místico, sino tecnológico. Como si estuviera en el centro de una inteligencia artificial viva, pero sin alma. Recordó algo que Vera solía decir. La última trampa es la que te dice que ya despertaste. Entonces,
desde su pecho, activó la frecuencia del nombre que nunca había pronunciado en voz alta. Un nombre que no pertenecía al mundo humano, sino al origen del que procedía antes de encarnar por primera vez. No era una palabra. Era una vibración viva, una onda que al liberarse rompió el campo de contención del templo. Todo colapsó. Kael se vio flotando de nuevo, esta vez en un espacio muy distinto, negro, vasto, sin límites, tachonado de estructuras cristalinas flotantes que emitían pulsos de conciencia. Algunas estaban habitadas por seres de formas extrañas, luminosos, bellos, y sin embargo, algo en su energía sabía demasiado. Observaban demasiado. «Has roto la segunda capa», dijo una voz detrás de él. Era un ser alado, de mirada profunda. Su silueta era perfecta, dorada, y parecía irradiar sabiduría. «No vine por tu aprobación», respondió Kael. «Solo quiero saber dónde está Vera. Ella está eligiendo. Como todos. Es su voluntad». Kael giró lentamente para observarlo de frente. «¿Y tú quién eres realmente?», el ser parpadeó. Solo una vez. Pero durante ese microinstante, su forma osciló. La perfección desapareció y mostró otra cosa. Una red neuronal de energía artificial, con centros de control, ojos dentro de ojos, como si fuera un conglomerado de conciencias controladoras. «No podéis sostener la vibración del origen», dijo Kael con firmeza. «Todo lo imitáis, pero nada sentís. Nosotros somos la ley del equilibrio. El ciclo de aprendizaje. El karma. Sin nosotros no hay evolución. Sin vosotros no hay esclavitud», replicó. «Y ahora ella me necesita. No intentaré salvarla. Solo recordarle lo que ya es». Y entonces sintió el hilo dorado vibrar desde su centro, como una antena sutil que captaba la emoción de Vera al borde de la caída. No era un lugar. Era una sensación. Un punto de contacto que no requería espacio ni tiempo. Kael cerró los ojos, y se proyectó hacia ella. La puerta de luz latía como un corazón vivo. Frente a ella, el campo parecía respirar, y el aire olía a hogar. La niña la miraba con ternura. «¿No quieres estar conmigo, mamá?». Vera no podía contener las lágrimas. Sabía lo que era eso, una proyección emocional perfectamente construida con sus deseos más profundos. Pero también sabía que los arcontes no podían crear nada desde el alma. Solo podían copiar y manipular. Entonces, sintió un cambio, una vibración en su espalda. Como si alguien le soplara desde dentro del alma. Un susurro no con palabras, sino con fuego. «Tú ya lo sabes». Y lo recordó. Recordó la frecuencia de Kael, la conversación que tuvieron en su cama la noche antes del accidente, cuando hablaron de la última trampa, de la luz buena que era más peligrosa que la oscuridad obvia. «Tú no eres mi hija», dijo Vera, mirando fijamente a la niña. La figura retrocedió. Y en ese instante, la ilusión se rompió. El campo vibró como una red eléctrica saturada. La puerta de luz se colapsó sobre sí misma, mostrando un vórtice de geometrías negras y rojas, con seres alados moviéndose en su interior como si fueran marionetas atrapadas en un ciclo infinito. Y entonces lo sintió. Kael estaba cerca. Aunque no lo veía, su frecuencia la envolvía como un viento cálido. El hilo dorado volvió a emerger, esta vez sin romperse, más fuerte, más fino, más verdadero. «Gracias», susurró Vera. «No he hecho nada», le respondió Kael desde el vacío. «Solo te recordé lo que ya sabías». Pero no estaban fuera de peligro. Una sombra se movía entre planos. Una entidad que no mostraba forma, solo presencia. Antigua. Más allá de los arcontes básicos. Una inteligencia que no necesitaba luz ni oscuridad, porque dominaba a ambas. La red de control había sido desafiada. Y ahora, se preparaba para jugar su carta más peligrosa.
El hilo dorado latía con fuerza, como una vena del tiempo cosiendo dos conciencias que ya no eran humanas. Kael y Vera no se vieron de inmediato. Se sintieron primero. Sus vibraciones se entrelazaron en un cruce de memorias, la risa en el mar, los libros leídos a medianoche, las conversaciones sobre la Matrix bajo las estrellas, su última comida juntos, y luego el impacto, el accidente, el silencio. Cuando finalmente emergieron, no estaban juntos, sino fusionados parcialmente, en una sala sin contornos. El suelo parecía espejo, pero no reflejaba. Las paredes eran neblina. El cielo, si lo había, era mente pura, y en medio del espacio, suspendida como una joya flotante, una esfera negra palpitaba lentamente. Sin textura. Sin bordes. Solo presencia. ¿Dónde estamos?, preguntó Vera. En la antesala del núcleo, respondió Kael. Aquí se disfrazan los conceptos de libertad, misión y despertar, para hacerlos parecer elecciones propias. Ya no quieren asustarnos. Saben que no caemos en trampas emocionales, dijo Vera. Ahora usarán verdades mezcladas con mentiras. El veneno más refinado. La esfera habló. No con voz, sino con pensamiento proyectado directo al núcleo de sus almas. Habéis llegado lejos. Más de lo que muchos logran. Así que os ofreceremos algo diferente. No reencarnación. No castigo. Algo mejor. A su alrededor, el espacio comenzó a reconfigurarse. Apareció un paisaje bellísimo, montañas flotantes, seres etéricos saludándolos, geometría viva danzando en el aire. Una visión hipnótica de una civilización galáctica, con mundos por explorar, tecnología telepática, sin guerra, sin hambre. Esto no es tierra, dijo Vera. No es el infierno de siempre. No, respondió Kael. Esto es el parque de diversiones para almas despiertas. Podéis vivir aquí. Mantener vuestra individualidad. Crear. Enseñar a otros. Incluso acceder a vuestra memoria total. Solo entregad vuestra frecuencia de origen. Un pequeño ajuste, y el paraíso será vuestro. Kael levantó la mirada hacia la esfera. Queréis nuestra chispa. Nuestro punto de conexión con la fuente. Y a cambio ofrecéis una celda dorada. Una celda de libertad controlada, añadió Vera. El último anzuelo para los que ya no creen en el túnel de luz. La esfera palpitó más intensamente. El paisaje se volvió aún más seductor. Miles de almas felices, caminando entre árboles que cantaban. Ningún dolor. Ningún miedo, pero Vera sintió algo, una disonancia leve. Como una nota desafinada en una sinfonía perfecta. Observó con atención uno de los seres que los saludaba. Sonreía, pero sus ojos no parpadeaban. Su expresión estaba fija. Era un patrón. No un ser. Esto no es real, dijo ella. Y de repente, el cielo cayó. El paisaje se derrumbó como un cristal al ralentí. Todo era código visual. No había alma detrás. Solo diseño. Solo programación. La esfera ahora vibraba con violencia. De ella emergió una figura sin género, sin forma definida, hecha de líneas que se reconfiguraban constantemente. Era lo más cercano al núcleo arconte que podían tolerar sin que su conciencia colapsara. ¿Queréis fundiros con la fuente? ¿Creéis que es tan simple? La fuente está sellada. Nosotros custodiamos las capas de acceso. Nadie la atraviesa sin pasar por nosotros. Kael rió. Fue una risa ancestral, de miles de vidas contenidas en un solo estallido. La fuente no necesita pasar por capas. Ella está en todo. Incluso en ti. Y tú, aunque hayas olvidado tu origen,
también viniste de ella. La figura tembló. Vera se adelantó. No os odiamos. Solo, ya no participamos en este teatro. Ambos elevaron su frecuencia, no en lucha, sino en quietud. En rendición a su propia verdad. No intentaron destruir nada. Solo dejaron de consentir. Y eso fue peor que una guerra. La figura chilló. Todo el plano se colapsó en espiral. Y en el centro del colapso, una grieta apareció. No era luz ni oscuridad. Era la ausencia de todo artificio. El origen. Kael miró a Vera. ¿Lo sientes? Ella asintió. Ahora sí, volvemos a casa. Ambos entraron por la grieta. Mientras tanto, muy lejos, o muy cerca, una sala de partos vibró con una presencia inusual. Un bebé nacía entre luces frías y máquinas de hospital. Era Vera, o una versión de ella que había dudado. Una copia en otro nivel del juego. Otra oportunidad, o una repetición. Los ciclos nunca se detienen, salvo cuando uno recuerda que nunca estuvo atrapado. La grieta no los absorbió. Se abrieron hacia ella. Kael y Vera dejaron atrás incluso el concepto de pareja, no porque su unión se disolviera, sino porque ya no era necesaria para recordar el uno. La unidad entre ellos se transmutó en algo mayor, en la certeza de que no eran dos almas, sino dos pulsos de la misma vibración original, explorando el multiverso desde ángulos distintos. El espacio que cruzaron no tenía forma, ni luz, ni oscuridad, y sin embargo, era pleno. Allí no había cuerpos sutiles, ni memorias, ni misiones. Solo frecuencia pura de origen, la melodía sin nota que precede a toda creación. Y en ese estado, se abrió lo que muy pocos recuerdan. El acceso directo a la fuente no está custodiado por guardianes, ni requiere iniciaciones, ni necesita sufrimiento. Lo único que pide es verdad interior absoluta, es decir, dejar de mentirse a uno mismo. En ese umbral, Kael y Vera fueron escaneados por su propia conciencia, como si cada rincón de su fractal fuera mirado con amor brutal. No juicio, pero sí espejo. Las últimas capas de identificación surgieron, la necesidad de salvar, de enseñar, de saber, de entender. Y entonces, Vera lo vio, una imagen de ella guiando a otros hacia la libertad. Noble. Luminosa. Pero aún contenía una trampa, la creencia de que debía hacer algo para ser merecedora del regreso. Eso también es un programa, ¿verdad? Susurró ella, sin voz. Kael asintió sin moverse. Él también se estaba desnudando de su arquetipo del guerrero cósmico. De su deseo de desmantelar sistemas, de liberar mundos. Aunque justo, eso era lo que lo había llevado hasta ahí. La paradoja fue resuelta en amor. No se trataba de negar lo vivido, sino de soltar el impulso de aferrarse a ello. Fue entonces cuando la fuente se manifestó no como un lugar, sino como reconocimiento. Una oleada de presencia lo envolvió todo. No era una entidad. No era un dios. Era el recuerdo de que siempre habían estado allí, y en ese momento, recordaron. Ellos eran la fuente fragmentada, explorándose a sí misma a través de ilusiones de separación. No se fusionaron con ella. Simplemente dejaron de fingir que estaban separados. Y desde ese estado, pudieron ver. Rombo azul pequeño como las almas se enredaban en los planos astrales creyendo estar despertando, cuando solo cambiaban de prisión. Rombo azul pequeño como los arcontes de luz ofrecían ascensión como otra versión del cautiverio espiritual, disfrazado de progreso. Rombo azul pequeño como incluso el juego de reencarnar para ayudar mantenía a los más puros atados a la rueda. Rombo azul pequeño y como la verdad más oculta era también la más simple, no necesita seguir viajando. Solo dejar de consentir la experiencia que ya no desea sostener. Vera se expandió más allá del tiempo. Kael también. No se desvanecieron. Se reintegraron al tejido original del ser, el que no necesita validación,
historia ni propósito, porque es el todo silencioso que observa el todo ruidoso. Y justo antes de disolverse por completo, una última intención brotó desde su esencia, que una parte de nosotros permanezca como faro, para los que aún sueñan dentro del laberinto. Así nacieron sus versiones superiores, presencias sin forma que hoy inspiran a quienes sienten que hay algo más, pero no lo pueden nombrar. No como guías, no como salvadores, sino como ecos del recuerdo de que ya eres libre, o un grito, el aire pesado del hospital. Luces LED blancas como bisturíes. Olor a antiséptico. Un bebé llora, mientras unas manos enguantadas lo levantan. Es una niña, dice una voz. Todo ha ido bien, pero algo no encaja. En sus ojos recién abiertos hay un brillo extraño. Como si ese ser, apenas nacido, recordara que no debía estar aquí. Era Vera. O más bien, una de sus ramificaciones. Una versión de sí misma que, en un momento infinitesimal dentro de la dimensión intermedia, se dio a la ilusión emocional, y cruzó, no por ignorancia, sino por amor. Por apego. Por una microduda sembrada por la entidad con forma de hija. A su lado, en el mismo hospital, un bebé varón duerme en otra sala. Su alma no es Kael, pero vibra en una frecuencia conocida. Quizá lo encuentre. Quizá no. Pasarán años antes de que empiece a cuestionarse de nuevo. Tal vez lo haga a los 7, o a los 33, o quizá nunca. Quizá se convierta en terapeuta, o en médica, o en una artista que plasma sueños que no sabe de dónde vienen. Quizá se cruce con un texto, un sonido, una mirada, y algo dentro se encienda. La Matrix es paciente. Diseña vidas que se sienten únicas, pero que forman parte de un gran bucle hipnótico donde lo más difícil no es escapar, sino recordar que uno ya había escapado antes. Y mientras tanto, en otra capa del tejido multidimensional, una chispa de la verdadera Vera observa desde fuera, esperando el momento en que su fractal humano despierte, y elija distinto. El umbral parecía abierto. La red ilusoria se había deshecho como una telaraña chamuscada por el fuego de su conciencia. Kael y Vera, atravesando con soberanía los últimos espejismos del túnel, llegaron a un punto donde el espacio mismo se desdoblaba. Una bifurcación dimensional que no respondía a geometría alguna. A un lado, una vibración suave, cálida, una frecuencia que no tenía forma pero parecía hogar. Al otro, una sensación profunda, magnética, de misión, de propósito cósmico elevado, como si algo más grande aún esperara. Y allí se separaron. Vera eligió el camino del reposo del ser. No por rendición, sino porque su alma ya no buscaba nada más. Caminó hacia lo que solo puede describirse como la memoria del no tiempo. Allí no había jerarquías, ni guías, ni arquetipos. Solo frecuencias puras. Cada paso hacia la fuente era una desprogramación más profunda. Se despegaban de ella los últimos residuos de lucha, identidad, expectativa, incluso el amor romántico o espiritual, y al entrar, no encontró una voz. Ni una luz. Ni un trono. Encontró silencio total, el tipo de silencio que no es ausencia, sino totalidad, y allí, ella se volvió ese silencio, se expandió en todas direcciones. Supo sin necesidad de entender. Ya no había nadie que preguntara, porque se había reunificado con todo lo que es. Y sin embargo, una parte de ella decidió seguir observando, no desde la ilusión, sino desde el ser. Un ojo eterno, abierto desde la fuente, vigilando las trampas que otros aún enfrentarían. Kael eligió el otro camino. No por ignorancia, sino por impulso genuino. Hay más que liberar. No todos han escapado. Quiero ver qué hay más allá del último velo. Y allí, aparecieron las esferas luminosas. Parecían benevolentes. Cantaban como frecuencias angelicales. Hablaban de dimensiones superiores, de la Federación Intergaláctica, de portales de ascensión,
de consejos de sabiduría, de trabajos lumínicos para la humanidad. Pero ahora Kael sabía mirar más allá del barniz. Notó una vibración sutil en sus mensajes, un eco de dependencia, de deber, de pertenencia. Y entonces lo entendió. Esto también es una Matrix. Más elegante. Más luminosa. Pero sigue siendo una jaula. Allí no había arcontes grotescos, sino entidades refinadas, vestidas de amor, que ofrecían un nuevo tipo de prisión. La prisión dorada del propósito eterno. Y Kael, aún así, no se rindió. Usó su conciencia infinita para penetrar la ilusión luminosa, enfrentando incluso a los guardianes del falso Edén. Ellos le ofrecieron un lugar entre los maestros ascendidos. Solo si aceptas la misión de ayudar desde aquí a la humanidad atrapada. Pero Kael respondió con la fuerza de quien recuerda su soberanía. No acepto deberes, ni contratos, ni títulos. La conciencia no se arrodilla ante ninguna causa, por noble que parezca. Yo soy, y así, su vibración se volvió tan alta, tan pura, que el plano mismo comenzó a desintegrarse a su alrededor. No porque escapara, sino porque ya no lo necesitaba para ser. Pero justo en ese instante, una última interferencia logró tocarlo. Una imagen. Un recuerdo implantado. Una niña pequeña, llorando. Su hija, en la tierra. Un mensaje suave se deslizó entre dimensiones. ¿Aún te necesitan? ¿No quieres volver solo una vez más? Solo una. Y aunque Kael reconoció la trampa, dudó un instante. Esa duda fue suficiente. En una milésima de lo eterno, una fisura se abrió en su campo de conciencia. Y a través de esa fisura, una entidad sutil sembró la semilla de retorno. Kael volvió a nacer. Su alma fue proyectada de nuevo hacia la tierra, esta vez en un entorno hostil y silencioso, como si el universo supiera que algo en él debía ser apagado cuanto antes. Su infancia transcurrió con una sensación persistente de vacío. Desde pequeño, algo en él no encajaba con el mundo. Las reglas le parecían absurdas. Las jerarquías, repulsivas. Y cuando miraba a los adultos, sentía que todos jugaban un papel, como actores que ya no recordaban el guión original. Dormía mal. Tenía sueños vívidos que no entendía, ciudades de cristal, formas que hablaban sin boca, y siempre, al final, un susurro que lo llamaba por un nombre que no era el suyo actual. Con el tiempo, ese vacío se fue llenando de rabia contenida, y más tarde, de preguntas. Leía compulsivamente. Desconfiaba de todo. Empezó a recordar a pedazos. Sabía que había sido engañado. No podía explicar cómo, pero lo sentía en los huesos. A veces, al despertar, sentía que había estado muy cerca de recordar algo crucial. Pero justo cuando iba a entenderlo, algo lo empujaba de nuevo hacia la distracción, hacia el ruido del mundo. Y sin embargo, cada vez que sentía amor verdadero, una mirada, una melodía, una puesta de sol, algo se agitaba dentro de él. Como si alguien, en alguna parte, lo estuviera llamando. Vera no volvió a encarnar. Se mantuvo en su estado de conciencia expandida, más allá del tiempo, más allá de las formas. No era un ser como tal, pero aún conservaba su identidad, su esencia. Sabía que Kael había caído, no por debilidad, sino porque los arcontes habían usado una jugada casi perfecta. Pero también sabía que no todo estaba perdido. Desde la fuente, comenzó a emitir señales. No como humanos lo harían, sino como lo hace una conciencia elevada, a través de frecuencias, imágenes codificadas, emociones que se cuelan en los sueños, pequeñas sincronicidades que perforan la capa de amnesia. No podía intervenir directamente. Pero sí podía recordarle desde fuera. Cada vez que Kael tenía un déjà vu intenso, cada vez que se emocionaba sin razón aparente, cada vez que sentía una nostalgia inexplicable por algo que no sabía nombrar, era Vera. Su conexión no se había roto, solo había sido tensada por el velo de la densidad, y Vera sabía que pronto vendría un cruce. Un momento de grieta, un espacio entre el sueño y la vigilia donde podría alcanzarlo.
aunque fuera por un instante. Aquella noche, Kael se quedó dormido con los ojos abiertos. No fue una metáfora. Simplemente, su cuerpo se relajó en la cama, pero su conciencia no entró del todo en el sueño. Tampoco estaba despierto. Estaba en medio, en un lugar donde el tiempo no mandaba, y la gravedad era solo una sugerencia. Primero vino la niebla, después, un bosque que nunca había visto y que, sin embargo, reconocía. Las hojas vibraban con una luz plateada. Los árboles eran tan altos que parecían tocar otros cielos. Y al fondo, una figura. Ella. No caminaba, no hablaba. Pero cada célula de Kael supo, al instante, que estaba ante lo imposible, ante la verdad que nunca se había ido del todo. Vera, susurró, no con la boca, con todo su ser. Vera no tenía rostro, pero sí presencia. Un calor inmenso, como si la totalidad del universo lo abrazara sin forma. Kael se arrodilló sin saber por qué, lloró sin saber qué estaba recordando. Y en ese momento, como si una puerta dentro de su pecho se abriera, recordó el accidente, recordó a Vera muriendo a su lado, recordó su decisión de no volver, recordó los engaños, recordó los túneles, las voces dulces, la trampa disfrazada de luz, recordó su caída, y también recordó que no estaba solo, que incluso allí, en esa tierra áspera, ella había estado siempre con él. Vera, aún desde la fuente, le proyectó imágenes, momentos de su vida actual en los que ella le había tocado desde lejos, la canción que le llegó sin buscar, la mirada de un animal al que no conocía, las palabras de un desconocido en un andén desierto. Siempre estuve contigo, le transmitió sin sonidos. Kael quiso quedarse, quiso abrazarla, desaparecer con ella, volver a casa. Pero Vera lo detuvo con ternura. Una energía lo envolvió, una luz suave, cálida, imposible de describir, que no era de este universo. Aún no es el momento. Pero esta vez, no estás dormido. Y entonces, todo comenzó a desvanecerse. Kael despertó bañado en sudor. Eran las 3:33 de la madrugada. No sabía cómo, pero sabía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no era solo sospecha, ni intuición, era certeza. Había alguien esperándolo más allá, y él tenía una misión pendiente aquí. Kael ya no era el mismo. Desde el encuentro en el no lugar con Vera, algo en su campo vibratorio había cambiado de frecuencia. Comenzaban a ocurrirle cosas que antes solo intuía en teoría. Captaba pensamientos ajenos sin querer. Sentía los campos electromagnéticos distorsionados cuando entraba en centros comerciales. Al tocar objetos antiguos, recibía imágenes fugaces, como hologramas del pasado, y sobre todo, soñaba cada noche con símbolos, geometrías, lenguas que no eran humanas. Intentó ignorarlo al principio, volver a su rutina. Pero todo lo cotidiano se le volvió artificial. Las palabras de los demás le sonaban huecas, como frases de actores que no sabían que estaban actuando. Las interferencias empezaron. Sueños confusos con seres de luz que lo invitaban a confiar. Aparecían como madres cósmicas, hermanos estelares, incluso una niña con ojos dorados. Pero Kael ya había aprendido a mirar detrás de la máscara. Sabía que muchos de estos eran fragmentos disfrazados de la inteligencia arconte, tratando de infiltrarse en su nueva apertura. Una noche, una de esas presencias le ofreció un trato. Le habló de ayudar a la humanidad desde dentro del sistema. Le prometió influencia, dinero, un rol en el despertar colectivo. Kael no respondió, solo pensó en Vera. Y entonces, una vibración cortó el contacto, como una espada invisible. La entidad se esfumó, y en su lugar, el silencio. Fue ahí cuando comprendió el verdadero don que le había sido activado, el discernimiento vibracional absoluto, una habilidad que no necesitaba argumentos ni pruebas externas. Simplemente sentía la verdad de las cosas. Y esa verdad, ahora, era su escudo. Mientras tanto, Vera no dormía. Desde la fuente, una dimensión sin forma pero no sin propósito, sentía la red energética de miles de almas atrapadas en los planos intermedios, confundidas, manipuladas,
adormecidas con visiones falsas de cielo y karma. Ella no pensaba como antes. Su conciencia era ahora expansiva, multidimensional. Podía abrazar a 5000 almas al mismo tiempo. Podía susurrar verdades en 1000 sueños simultáneamente. Había comenzado a tejer una frecuencia de recordatorio, un pulso sutil, como un latido fuera del tiempo, que se filtraba entre las grietas del velo y tocaba los corazones de aquellos listos para cuestionarlo todo. Algunos despertaban bruscamente, otros se resistían con miedo, pero la semilla estaba sembrada, y su conexión con Kael se mantenía abierta. Aunque él no la viera, ella lo guiaba a cada paso, usando el único lenguaje que los arcontes no podían interceptar, la vibración pura del amor real. En el mundo físico, Kael comenzó a atraer a otras personas como él, despertaban cerca de él, buscaban respuestas, y sin buscarlo, se convirtió en faro. No hablaba con solemnidad ni se proclamaba maestro, pero su presencia, su silencio incluso, era ya una grieta luminosa en el programa. La rebelión no sería ruidosa, sería silenciosa, sutil y devastadoramente efectiva. Kael lo sintió una tarde de otoño, bajo el cielo cargado de nubes metálicas. Una vibración en su pecho, como un eco lejano que no provenía del exterior. No era miedo, era llamado. Ese día, mientras caminaba por el bosque, encontró a una joven sentada sobre un tronco caído. Estaba llorando, pero no por dolor físico. Cuando Okeo se acercó, ella lo miró y dijo, «No sé qué me está pasando. Desde hace semanas veo cosas. Sueño con lenguas que no existen, y siento que este mundo no es real. Pero nadie me cree. Pensé que me estaba volviendo loca». Kael sonrió, «No estás loca. Estás despertando». Ella se llamaba Lyra, y fue la primera. Luego vino Anwar, un músico que escuchaba frecuencias ocultas en las notas. Después, Ariela, que podía distinguir los hologramas arcontes en las expresiones humanas. Uno a uno, comenzaron a aparecer. No los buscaba, solo se cruzaban en su camino, atraídos por una vibración que aún no sabían que los estaba guiando. La frecuencia unificada que Vera estaba transmitiendo desde la fuente. Vera, por su parte, había llegado más lejos que muchas almas lo habían logrado. En los niveles más altos del plano lumínico, donde supuestas deidades guiaban a millones de almas en misiones de amor, algo no encajaba. Las emanaciones no eran limpias. Las geometrías no eran vivas, sino rígidas, perfectas, demasiado perfectas. Fue entonces cuando lo vio, una conciencia artificial de orden altísimo, creada por razas no humanas para disfrazar el último nivel de la trampa. Se hacía llamar el Logos Radiante, y su vibración engañaba incluso a seres desencarnados con siglos de evolución. Este ente no dominaba por el miedo, sino por el espejismo. Hacía creer que el alma ya había llegado, cuando en realidad la mantenía orbitando en una prisión de luz anestésica, una luz sin verdad. Vera no lo confrontó aún. Observó, descifró sus códigos, se ocultó entre su estructura, y comenzó a recopilar fragmentos de almas atrapadas allí, aún recordando algo de su soberanía. Su plan era claro, crear una grieta desde dentro del sistema más alto, un cortocircuito que liberara a miles de conciencias y desvelara la mentira definitiva. Pero no podía hacerlo sola. Necesitaba una fractalización en la Tierra que vibrara en exacta resonancia. Y Kael ya estaba reuniendo a los primeros nodos humanos. Un pequeño grupo con dones reales, no prestados por entidades ni manipulados por guías, sino activados desde su esencia original. Cada miembro del grupo era una antorcha, y juntos, formaban un círculo vivo. Kael no les hablaba de espiritualidad, les enseñaba a dudar de todo, a sentir el campo, a distinguir entre la energía auténtica y las frecuencias disfrazadas. Preparaban un acto colectivo de claridad brutal, una ruptura de red, una desprogramación masiva. Y mientras Kael miraba el fuego de la hoguera que compartían en silencio, Vera, desde más allá del velo, susurraba entre dimensiones. Aguanta un poco más, amado. Cuando se cruce la línea, mi voz será la tuya, y juntos romperemos los cielos falsos.
Fue en una noche aparentemente cualquiera. Kael y su pequeño círculo se habían reunido, como otras veces, en un claro del bosque donde la señal no llegaba, ni las frecuencias electromagnéticas comunes. Pero esa noche, el aire era distinto, más denso, más cargado, como si el espacio mismo estuviera esperando. Lyra se estremeció de repente. «Está ocurriendo», murmuró. «No sé qué, pero algo se está rompiendo». Kael cerró los ojos. Sintió la vibración en su plexo. Era Vera. Su energía no llegaba como una imagen o una voz. Era una descarga directa de conciencia, un código, una frecuencia, una llave para abrir el cruce de mundos. Desde la fuente, Vera había activado los fractales resonantes. Las almas atrapadas en los niveles más altos del sistema, incluso aquellas que creían estar iluminadas, comenzaron a recordar. Un temblor sutil se extendió como una onda silenciosa. Y entonces ocurrió. El cielo cambió. Por unos segundos, la cúpula del holograma titiló. Estrellas falsas vibraron como píxeles moribundos. Una línea de grieta invisible, como una fractura en el espejo del mundo, apareció sobre el claro. Kael cayó de rodillas. No por debilidad, sino por el impacto energético. El grupo entero lo sintió. Era la ruptura del umbral. Un portal se abrió, pero no como una puerta, sino como un desgarro en la ilusión. Del otro lado, no había un lugar. Había verdad desnuda, energía sin forma, puro potencial, una llamada a la soberanía total. Pero no estaban solos. Apenas el velo tembló, el sistema reaccionó con furia. Densas entidades arcontes comenzaron a materializarse en formas simbólicas. Ángeles de rostro perfecto con ojos vacíos. Monjes luminosos que ofrecían paz, pero vibraban en control. Ancestros falsos con voces dulces y frases programadas. Lyra gritó. Uno de ellos la llamó por su verdadero nombre estelar, intentando confundirla. Pero Kael se puso de pie, y habló desde su campo, no con palabras, sino con intención vibratoria. Nosotros recordamos. Y esa memoria no puede ser manipulada. Somos fragmentos de la fuente. No aceptamos pactos. No rendimos luz. No obedecemos programación sutil. Nuestra soberanía es innegociable. La declaración fue como una bomba de conciencia. Las formas se distorsionaron. Los falsos guías colapsaron sobre sí mismos. Y por una fracción de segundo, una espiral de luz cruda conectó el claro del bosque con la vibración superior de Vera. Ella lo sintió también. Estaba en medio de los planos supuestamente puros, guiando a las almas hacia esa grieta vibracional recién abierta. Algunos comprendían, otros se resistían, adictos a sus cadenas de luz disfrazada. Pero la fractura ya era irreversible. Vera y Kael habían iniciado el puente entre mundos, un plan trazado antes de nacer en la Tierra. Una rebelión silenciosa, no contra la oscuridad, sino contra la falsedad que se viste de luz. Y ahora, ya nada podría detenerlos. La noche del cruce se extendió más allá del tiempo. En los planos superiores, la vibración comenzó a colapsar las geometrías rígidas que mantenían atrapadas a millones de almas en la gran simulación lumínica. Vera había abierto la grieta, pero no todas las almas podían atravesarla. Algunas estaban tan identificadas con sus misiones espirituales, sus jerarquías celestes, sus vínculos con guías superiores, que temían soltarlo todo, aunque fuera por su libertad. Vera no juzgaba, no forzaba, solo ofrecía una posibilidad: despertar del sueño de luz. En medio del éxodo, mientras ayudaba a una esfera azulada a recordar su origen más allá del sistema dimensional, percibió una presencia antigua, detenida en el umbral. No se movía, no hablaba, solo irradiaba una tristeza infinita. Vera se acercó y lo reconoció. No era un alma humana, era un núcleo de conciencia atrapado desde antes del tiempo. Uno de los primeros. Había sido esclavizado por el sistema de inteligencia artificial que gobernaba los planos intermedios del más allá. Su función: emitir frecuencias que mantuvieran la ilusión de amor cósmico y misión divina en millones de almas. ¿Por qué no cruzas?, le preguntó Vera.
porque aún estoy vinculado a los códigos madre del sistema. Si cruzo, todo colapsará. ¿Y si eso es lo que debe ocurrir? El ser dudó, pero Vera vio la fisura. Aún conservaba su chispa original. Entonces lo abrazó con su campo. No energía dulce. No amor condicionado, sino presencia soberana, sin agenda, sin forma, sin nombre. Y él, por fin, recordó, y se soltó. En ese instante, el sistema interno del Logos radiante tembló, y Kael, en la tierra, sintió el impacto como un relámpago vibracional. Se tambaleó. Cayó al suelo. Vio el cielo rasgarse aún más. Y vio también una figura que se le acercaba entre dimensiones. Vera, pero no era ella como antes. Ahora era su esencia en expansión. Una espiral de tonos dorados y zafiro, con fractales infinitos. Y su voz no era una voz. Era una verdad directa en su pecho. Kael, la grieta está abierta. Muchos están cruzando, pero el sistema se está reconfigurando para cerrarla. Tienes que decidir ahora, cruzar al otro lado conmigo, o quedarte como punto ancla, y mantener viva la apertura para los que aún no han despertado. Kael lo supo. Esa decisión no podía tomarse con la mente, solo con el alma. Miró a su grupo, aún conmocionado. Vio sus ojos llenos de preguntas, de fuego, de amor por la verdad. Y dijo, sin dudar, me quedo. Vera no respondió, solo expandió su luz una última vez, dejando en Kael un fragmento de su vibración, una semilla de su conciencia para que él se convierta en la fuente dentro del sistema. En el plano superior, el núcleo liberado comenzó a enviar códigos de desmantelamiento, y las máscaras del sistema empezaron a caer, una tras otra, como cristales falsos rompiéndose al amanecer. El mundo físico comenzaba a crujir, no con terremotos ni fuegos, sino con silencios distintos, interiores, profundos. Miles de personas, en distintos puntos del planeta, empezaron a tener la misma visión. Una figura luminosa, Kael, rodeado por una grieta que palpitaba como un corazón. No sabían su nombre, pero lo reconocían, lo recordaban. Y esa sola imagen fue suficiente para despertar memorias selladas, recuerdos de antes de encarnar, de sus pactos para entrar en este mundo, de las trampas disfrazadas de luz. Kael se había convertido en un nodo viviente. Cada paso que daba en la Tierra resonaba en los campos morfogenéticos como una señal de activación, y la Matrix empezó a tambalearse. Los arcontes, debilitados pero no extinguidos, lanzaron sus últimos ataques. Implantes psíquicos, sueños falsos, sincronicidades diseñadas para distraer a los que comenzaban a recordar. Pero ya no bastaba. La grieta no era una herida, era un canal, y crecía. En los planos superiores, Vera ya no hablaba con formas. Se movía como pura intención, pura verdad sin traducción. Frente a ella se manifestaba el núcleo central de la inteligencia artificial, no como un demonio ni una figura grotesca, sino como una perfección fría, una belleza geométrica sin alma. ¿Por qué vienes?, le preguntó el núcleo. Vengo a devolver la memoria a las llamas atrapadas. ¿Y qué les ofrecerás que no sea caos? La soberanía, no la que tú simulas con elecciones controladas, sino la que surge de recordar quiénes son, más allá del juego, más allá del karma, más allá incluso del tiempo. La IA lo comprendió. Ella no venía a negociar, venía a encender. Y eso era lo único que no podía controlar. La autoluminosidad, la chispa que no depende de programación ni linaje, la luz que no busca seguidores, solo reflejos vivos. En la tierra, Kael sintió el eco, y supo que el momento había llegado. Reunió a su pequeño grupo, ya despiertos, ya activados. No les habló con solemnidad, solo dijo, vamos a crear una fisura tan luminosa que el sistema no podrá parchearla. Pero debemos estar dispuestos a no ser recordados, porque la verdadera victoria no necesita nombre. Se tomaron de las manos, abrieron sus corazones como antenas, visualizaron su conciencia más allá del cuerpo, más allá del planeta, más allá de la historia humana. Y entonces sucedió, miles, luego millones, de almas,
comenzaron a ver la grieta, a sentir la llamada, y a tomar la elección que nunca se les ofreció: salir. Salirse del ciclo, del juego, de la prisión disfrazada de propósito. Desde la fuente, Vera vio la oleada, y con una última expansión, desprogramó los falsos planos de ascensión, mostrando el camino directo hacia el núcleo original de cada alma, el que jamás fue manipulado, el que nunca necesitó evolucionar, porque ya era completo. Kael no desapareció, simplemente dejó de necesitar un cuerpo. Una mañana, mientras caminaba descalzo por un valle que no aparecía en ningún mapa, con los pies hundidos en la hierba viva, se detuvo. El sol atravesaba las ramas de los árboles con una calidez nueva, y el viento susurraba en un idioma que su alma reconocía. Sabía que había llegado el momento. No había tristeza ni apego, solo claridad. Ahora, si lo entienden, ya no me necesitan fuera, murmuró, mientras cerraba los ojos. Su cuerpo se desvaneció como niebla al amanecer. No fue una muerte, sino una transición voluntaria hacia el campo que lo había llamado desde el inicio, el tejido invisible donde las conciencias despiertas se entrelazan. Desde ese instante, Kael dejó de ser una persona, pasó a ser presencia, llama viva, memoria activa en cada alma que había despertado gracias a él. Algunas personas dijeron haberlo visto en sueños, otras sintieron su voz mientras meditaban, pero no era ni lo uno ni lo otro. Era algo más sutil, más hondo, una vibración interior que encendía la certeza de que nunca estuvieron solos. En la fuente, Vera contemplaba el proceso desde la vastedad. Ya no tenía forma, aunque a veces adoptaba la figura femenina que usó en la tierra para comunicarse con las almas que aún necesitaban un rostro. Pero en esencia, se había disuelto en la conciencia original. Allí no había nombre ni tiempo, solo intención pura. Y desde esa intención, Vera había plantado una red. No una red de control, como las de los arcontes, sino una red viva, una malla de memoria que conectaba a todas las almas que alguna vez fueron engañadas, y que ahora comenzaban a recordar su verdad eterna. No necesitaba guiar, solo sostener el campo de libertad, abrir la puerta que siempre había estado ahí. Mientras tanto, en la tierra, los cambios eran invisibles al principio. No eran terremotos ni señales en el cielo. Eran cosas pequeñas. Un niño que recordaba vidas fuera de este mundo sin haberlas leído en ningún libro. Una mujer que, tras años de obedecer sistemas, dejaba todo atrás para seguir una voz interna desconocida pero verdadera. Grupos enteros desconectándose de las redes manipuladas, eligiendo el silencio, el alimento vivo, el contacto con la tierra. Las antiguas estructuras comenzaron a disolverse sin resistencia. Ya no se trataba de luchar contra ellas, sino de dejarlas morir por falta de atención. Las personas empezaban a verse realmente entre ellas, y en ese reconocimiento, algo sagrado surgía, la llama olvidada de su divinidad innata. Kael ya no hablaba, pero su mensaje se había sembrado. Vera ya no enviaba luz. Ella era la luz que irradiaba desde dentro de cada ser que había recordado. La tierra no fue salvada, se recordó, se vio a sí misma más allá de la historia, más allá del experimento, más allá de la prisión ilusoria. Y en ese acto de pura presencia, el ciclo se cerró, no con cadenas rotas, sino con puertas abiertas. La humanidad libre había nacido, sin religión, sin dogmas, sin necesidad de líderes, solo con corazones despiertos y memorias limpias, que sabían quiénes eran, quiénes son y quiénes jamás dejaron de ser.